Va. Buenos días para todos. Con mis compañeros John Silva, Sebastián Solano y quien les habla, Ashley Gutiérrez, les venimos a presentar nuestro proyecto curricular particular que lleva por nombre Autorregulación de la Atención Psicosomática, una propuesta desde la psicomotricidad a partir de la noción de tono muscular en adolescentes. Encontramos el índice. La siguiente, mira, por fin. Listo. Ustedes saben, primero les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben qué le pasa a la zarigüeya cuando se asusta? ¿Qué pasa? Se hace la muerta. Ok, ese estado se llama tanatosis. Y esto es una respuesta del cuerpo cuando percibe una amenaza de peligro o muerte. Al igual que el adolescente está enfrentándose a un bosque de incertidumbres, de miedos, de angustias, y la falta de herramientas de autorregulación, de gestión, les puede desbordar y el cuerpo toma el control cuando la mente falla. ¿Qué pasa? Que el adolescente no puede hacerse la muerta o el muerto hasta que pasa el peligro, como la zarigüeya. Tiene que despertar y enfrentarse a esto. De aquí parte nuestra propuesta de darle esas herramientas, esas estrategias, para que desde la tonicidad pueda abordar cualquier situación de tensión psicológica. Listo, para entender la problemática tenemos que entender que hay un sujeto que depende también de unos factores del entorno, como lo son las consignas motrices, la situación de dificultad, el error del acierto y la presión del grupo. Siguiente, por favor. Esto produce una tensión psicológica que vamos a entenderla como una sobrecarga mental producto del estrés. Siguiente. ¿Qué pasa? Esto se transforma en tensión corporal y manifestaciones físicas del estrés, de la tensión en sí misma, lo que genera deficiencias motrices como equilibrio y descoordinación. Siguiente. Y reacciones físicas o mentales que se empiezan a agravar y a meterse como en el entorno. ¿Okay? ¿Qué puede generar esto como producto final negativamente? Una deserción, un desinterés del estudiante y un abandono de la actividad. ¿Por qué? Porque genera una sensación de inseguridad. El siguiente. En ese orden de ideas, la problemática nuestra es que muchas dificultades motrices no nacen de la falta de habilidad, sino que son una respuesta física a una percepción psicológica negativa del entorno. ¿Cómo vamos a dar entonces una comprensión más fundamentada de este problema? De esta problemática, perdón. Tenemos tres autores, son Víctor da Fonseca, John Dewey y Albert Bandura, psicomotricidad, aprendizaje significativo y el determinismo recíproco. Nos ayudan a entender que hay un individuo con una conducta a partir de un entorno. Siguiente, por favor. John Dewey plantea la continuidad y la interacción. Los autores convergen en las tres esferas mencionadas y todo eso se desarrolla a partir de la noción de tonicidad. La tonicidad es una función fisiológica que es inherente al ser humano, es decir, usted nace con esa función. Pero ¿qué pasa? No solo es una función fisiológica, sino que habla de su experiencia, de sus interacciones y de cómo usted toma lo que aprende, lo aplica y se comunica con los demás por medio de un diálogo tónico. Bueno, ahora nuestro ser humano a formar. Un ser humano con conciencia corporal capaz de leer su propio cuerpo, entender cómo su tono muscular refleja lo que siente y regula esa relación para poder actuar de mejor forma en situaciones de tensión. Es reconocer su tensión, comprender lo que siente y regularla para poder actuar con mayor libertad y control ante cualquier situación de demanda mental. Bueno, ¿dónde pasó esto? Fue en el Colegio Rafael Uribe Uribe, ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el grado sexto, más específicamente en el curso 601, con niños, con adolescentes, con las edades entre 11 a 12 años. ¿Por qué es importante estas edades? Porque ahí es el puente entre, como ya lo decimos, la infancia para pasar a la adolescencia. Están llenos de demasiados estímulos sociales, hormonales, personales, todo eso influye y ellos necesitan unas herramientas o estrategias. ¿Cómo encontramos la población? La encontramos en un ciclo desregulado. Tenían estímulos, la mente se sobrecargaba,
se ponían tensos, se representaba en el tono muscular la rigidez de la tensión muscular y así afectaba sus movimientos, la ejecución de sus movimientos. Bajo la intervención psicomotriz de nosotros, esperábamos lograr un ciclo regulado, que los adolescentes lograran encontrar las estrategias, desarrollar las estrategias para volver a regular en su ciclo. Ser conscientes de los estímulos, qué les afectan, qué pasa, cuál es la tensión y cómo la traducen en su cuerpo y en su respuesta física. Yamile, por fin. Ahora pasamos al diseño curricular. Para aclarar, este diseño curricular no es lineal, no sigue un orden, sino que es un entrelazado entre los tres componentes que vamos a trabajar. En el lado derecho, izquierdo, tenemos al autor Albert Bandura. Él nos habla de una autorregulación que surge de tres fases. La primera fase, que es la de autoobservación, que es donde él reconoce lo que está sintiendo y lo que está haciendo. La segunda fase, que es la de autoevaluación, en donde él evalúa el desempeño que está teniendo sobre lo que está haciendo, y el autorrefuerzo es ese resultado de la evaluación, si él lo quiere desarrollar para potenciarlo o pues si prefiere permanecer ahí. El segundo, que es el del centro, está basado en el modelo de Luria, que es retomado por Víctor da Fonseca desde la psicomotricidad. En este se encuentran tres fases. El primero es la fase de entrada de la información, que es donde él percibe lo que está sucediendo en el entorno. La fase de procesamiento de la información, donde él interpreta lo que está sintiendo y lo que está pasando, y la fase de salida de la información, que ya es la respuesta en una acción motriz ante lo que está sucediendo. Esto se conecta a partir de la noción de tono muscular, que es como el eje central de nuestra propuesta, ya que de esta emerge una respuesta tanto psicológica como psicomotora, es decir, de la noción de tono muscular es que se manifiestan las respuestas tanto psicológicas como motrices. Todo esto lo complementamos con el aprendizaje significativo de John Dewey a partir de la experiencia y la pedagogía activa, que es donde él es partícipe, consciente y reflexivo sobre lo que está haciendo para poder relacionar estos dos, que no se quede simplemente en lo teórico, sino que se pueda aplicar ya en la práctica. Bueno, la implementación. En nuestra planeación de clase había tres momentos específicos. La primera, la activación motriz, entendiendo la línea de que estos autores se unen por la experiencia, la importancia de la experiencia previa y futura. Nosotros quisimos hacer activación psicomotriz, entendiendo que en ese momento entrábamos a hacer la conexión con los estudiantes, que era no solo entrar en calor, hacer el calentamiento, la activación, sino escucharlos, qué traían, qué pasaba, con qué llegaban a la clase, con qué estímulos externos llegaban a la clase para encontrar esa conexión durante toda la sesión. En la segunda encontramos la exploración motriz. Acá era la fase central, donde usábamos, como el nombre lo dice, la psicomotricidad, elementos de psicomotricidad, como la lateralidad, el equilibrio, la espaciotemporalidad, que nos ayudaba a seguir trabajando sobre el tono y la postura, buscando evidentemente pues la autorregulación desde la autoobservación, autoevaluación y autorreflexión. Y finalmente pues la reflexión, en el momento que, aunque está al final, es constante durante la sesión, donde los niños paran, preguntan, se cuestionan, se observan para saber qué está pasando durante su sesión y qué pueden mejorar. Dale. Sigue. Sí. Sigue. Estas, tenemos tres unidades. La primera, la unidad de reconocimiento corpóreo. Mira. En esta para este espacio quisimos resaltar o traer acá sesiones que fueron contundentes al evidenciar este proceso. En la primera, evidentemente, está el diagnóstico, la cual sucedió por medio de actividades de coordinación, lateralidad y espaciotemporalidad con balones y bastones. Esto para saber cómo ellos enfrentaban estrés, frustración, todos esos estímulos negativos sin una guía.
aparte de lo motriz, cómo eso afectaba. La segunda unidad tenemos apreciación y aproximación a estímulos del contexto. Partiendo del diagnóstico, desarrollamos nuestras planeaciones y para esta parte se dividen en 2 sesiones que fueron contundentes. La primera fueron esos enfrentamientos más fuertes a estímulos del contexto, sin una guía, sin una reflexión, nada. Era solo estímulos, 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 los cuales nos permitían a nosotros evidenciar pues cómo respondían ellos ante la tensión, ante el estrés, ante la frustración, ante la misma emoción de lograr algo y desbordarse sin algo, sin con qué contener o autorregularse. Y la segunda sesión fue justamente la charla en donde se les explicaron, se les entregaron estrategias, algunas estrategias de autorregulación para que ellos tuvieran unas guías. Estos fueron apoyadas durante el proceso con investigaciones de ellos mismos, averiguaban qué era la autorregulación, iban construyendo ese conocimiento desde una parte autónoma. Y como última unidad encontramos la integración y reflexión del aprendizaje corporal. En esta sesión fue algo que pasó y nos evidenció muchísimo lo que estábamos hablando. Se enfrentaron a hacer acrosport. Son niños de sexto que en el contexto en el que nosotros estamos, estaban en la cancha, preciso salieron todos y se tenían que enfrentar a hacer una mini coreografía por grupos, hacer acrosport. En esta, el ideal era que evidenciar, porque ya eran las sesiones finales, era evidenciar qué pasaba con ellos ante tantos estímulos después de todo este proceso, después de entender que si ellos se autorregulaban, respiraban, eran conscientes de que el estímulo no podía ser más fuerte que ellos, podían hacer el movimiento mucho mejor. Acá encontramos las evidencias de las sesiones que les estoy hablando. Y pasa Miller, por fin. Dale play. Acá vamos a encontrar a nuestra Sarita. Si ustedes se dan cuenta, quiero que observen muy bien a la niña que va a subir. No sé si la alcanzan a ver bien. Esto en ella fue notorio y a lo largo del proceso de aprenderse las figuras fue notorio. Niños que salían de la actividad y su forma de autorregularse era sentarse, respirar y volver a entrar. Y hacían el movimiento mucho mejor. Lo que pasó acá con Sara. Sara se cae, se queda analizando, mira al compañero, respira, ella misma toma la estrategia, vuelve, se sube, tambalea y vuelve, respira, se controla, hace autorregulación y procede a hacer el movimiento bien, lo efectúa de una manera mucho más consciente. Para entonces recolectar y evaluar la información que se obtuvo a partir de todas las clases, optamos por un diario de campo que está construido a partir de 3 categorías. La experiencia motriz, que habla principalmente de los fundamentos de la psicomotricidad; la motriz contextual, que es cómo reacciona y se adapta el individuo a las situaciones de tensión; y la interacción autorregulada, porque notamos que varias causas del estrés es la interacción entre compañeros, culpar al otro, decir el otro no hizo, yo sí. Siguiente, por favor. Y segunda, que es la sistematización experiencial, que es un método que nosotros denominamos de esa forma. Consta de los post-its, que son notas que ellos construyen a partir de preguntas que se les hace al finalizar cada unidad. No cada sesión, sino cada unidad. Como producto de estas dos tenemos, siguiente por favor, resultado de la primera unidad. La pregunta era: ¿qué sentido pensé en la clase? Vemos que las palabras más grandes, bueno, esto se llama nube de palabras, perdón. La idea es que a más repetición de las palabras, de los conceptos, pues es más grande la palabra en la nube. Entonces notamos primero felicidad, enojo, cansancio, que se sienten mal, tristes, estresados. Esas son las sensaciones que ellos pueden reconocer y pues dan cuenta de una conciencia de lo que se siente y de lo que pasa con las actividades siguientes. En la segunda tenemos el cómo gestioné lo que sentí o pensé. Tenemos, digamos, aquí ya se implementan los estrategias de regulación, que por ejemplo, contar, la calma, pensar. Hay personas que todavía, chicos que todavía reaccionan de forma negativa,
dicen que pegarle, digamos, a las cosas o estresarse. Todavía hay un avance, pero no están en el punto inicial. Siguiente. Y en la final tenemos que ya qué aprendieron y para qué sirve, porque la idea es proyectarlo fuera del aula, porque hay chicos con problemáticas muy complejas debido al entorno y la idea es que ellos reconocieran para qué servía esto. Como principales tenemos que la autorregulación, el trabajo en equipo, el control, un cambio significativo en la agilidad, la trascendencia, ser buenas personas, enfrentar las dificultades y tener mayor concentración. ¿Sí? ¿Qué nos deja eso? Que como la autorregulación permite una tolerancia al error y la frustración en los chicos, permite un control corporal un poco más significativo a largo plazo, una mejor toma de decisiones, una conciencia corporal un poco más desarrollada frente a las situaciones motrices que requieren esa demanda y esa atención, y una reflexión en cuanto a la coordinación grupal, la expresión corporal y el acompañamiento docente. Devuelve, por favor. Nuestro resultado más significativo es que los estudiantes no es que los estudiantes se movieran mejor, sino que comprendan qué pasaba cuando no podían hacerlo. Lo importante no es que ellos sean deportistas de rendimiento, técnicos, lo importante es que sean conscientes de qué pasa cuando ellos sienten algo frente a un estímulo del entorno. De todo esto nos dejamos, bueno, los categorizamos en 3 reflexiones. El primero sería la orientación, en donde no simplemente nuestra función como educadores físicos es implementar juegos o actividades dentro de la clase, sino que qué pasa con los niños mientras están realizando esas actividades. Entonces es más hacia ese lado del ser humano que nosotros queremos formar. La segunda ya va con el tiempo de que efectivamente nosotros brindamos las estrategias, pero hay que ser conscientes, hay que tener un seguimiento con ellos, ya que o pueden ser olvidadas o inconscientemente no las pueden aplicar. Entonces nosotros como educadores también deberíamos ser partícipes para que ellos también puedan llegar a esa autorregulación que queremos. Por último, el error, que es como el momento de la clase donde más aprendizaje significativo dejamos en los estudiantes, ya que no se les juzga, no se les rechaza por el error, sino que ese error aprendemos a hacer muchísimo mejor. Pasa, por favor. De allí sacamos proyecciones. La primera es sistematizar lo que nosotros hicimos y proyectarlo a otras instituciones. La segunda es integrar el trabajo de la tonicidad y la atención psicológica como eje transversal de la clase de educación física, más allá del deporte y la actividad física. Esto porque comúnmente en las mallas curriculares escolares la educación física es muy deportivizada. Queremos romper con eso y pues trascender más allá a lo que es lo humano. Sigue ajustar las mallas curriculares centradas únicamente en el deporte. Esto ya sería más como implementar esa autorregulación en los centros deportivos que se profundizan en el deporte, para que no simplemente busquen el rendimiento o el desempeño, sino que también miren que la autorregulación les funcionaría para mejorar esa condición en los deportistas. Proponer la inclusión de la psicomotricidad en diferentes poblaciones y grupos etarios, que va de la mano con abrir nuevas líneas de investigación sobre la relación tónico-emocional en los adolescentes, ya que esta relación tónico-emocional está muy poco estudiada y sería muy significativo que se ampliara este concepto para poder aplicar. Nuestras referencias. Muchas gracias. Nos autorregulamos.